En clave del Barcelona-Manchester United, lo primero que os quiero decir y mostrar para que podamos construir desde ello es la pizarra. Yo sé que muchas veces tratamos de explicar demasiado desde la pizarra, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un elemento interesante a la hora de construir y de explicar un poquito lo que a mí me ha parecido el partido, ¿no? Bueno, estas son las alineaciones que pusieron ayer Erik ten Hag y Xavi Hernández. Vemos en el Manchester United a De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martínez y Luke Shaw en defensa, Casemiro y Fred en ese doble pivote, Rashford, Sancho, Bruno Fernández en esa triple media punta y arriba Weghorst, del cual no tenemos foto, lamentablemente. Enfrente, el Barcelona, vimos a Ter Stegen en portería, Koundé, Araujo, Christensen, Balde en defensa. El centro del campo fue, la verdad, muy móvil, muy móvil. Yo cuando vi la alineación pensé que íbamos a ver un 4-4-2, pero la verdad que no fue así. Vimos a Kessie algo más descolgado, con Busquets y De Jong más en ese doble pivote, Rafinha por la derecha, Sergi Roberto por la izquierda y arriba Lewandowski. Es que es evidente. Yo creo que cuando nos acercamos a este partido, lo primero que uno se da cuenta es que este Barcelona no es el Barcelona titular. No es el equipo que yo creo que todos tenemos en mente, ¿no? Porque, bueno, pues, por ejemplo, sin ir más lejos, faltaba Gavi, ¿verdad? Faltaba Pedri, faltaba Dembélé. Son jugadores fundamentales. La versión de Ansu Fati que venimos viendo no es la que solíamos ver del delantero español. Y bueno, con todas estas bajas es de esperar un rendimiento de este calibre, ¿no? Pero claro, yo veo que Xavi salió a jugar, bueno, pues un poco con lo que tenía, ¿no? Interpretar el partido, tienes un empate a 2 en casa y tratas de, bueno, llevar el encuentro a un punto donde verdaderamente lo puedas dominar. ¿Y el problema cuál es? Bueno, como vimos en la ida un poco, pero sobre todo hemos visto en la vuelta, e incluso vimos contra el Cádiz, al Barcelona, le cuesta mucho llegar al minuto 60-70 en un rendimiento físico, sobre todo en el centro del campo, que te pueda garantizar el dominio de un partido. Yo recuerdo hace unas temporadas, no tantas, que el Barcelona era un equipo que tenía la pelota pero atacaba desde ella y físicamente no se desgastaba demasiado, por lo tanto la pila le terminaba durando un montón de tiempo, pero ahora el Barcelona ya no tiene ese peso, ya no tiene esa confianza, esa capacidad futbolística de generación en el medio con Kessie, que es un jugador que jamás y nunca hubiera jugado en el Fútbol Club Barcelona en otro contexto, ¿no? Y que los partidos se le hacen muy largos. Se le hacen muy largos. La primera parte yo creo que estuvo muy igualada. Voy a poneros aquí unas imágenes que tengo que son pertenecientes a Y-Scout, a la plataforma de estadísticas que siempre utilizamos. Y la verdad es que es muy llamativo lo que vemos en ella, porque esto, como veis, es un diagrama que nos muestra la posición media de los jugadores del Fútbol Club Barcelona en función de los pases que dan y de los pases que reciben, lo que indica la flecha. Por lo tanto, en base a eso podemos decir dónde ha estado verdaderamente cada jugador, ¿no? Los que tienen la flechita azul son los que entran, los sustitutos, mientras que los que tienen la flechita roja son los que se terminan yendo. Por lo tanto, tratemos de obviar esas fechas. Y veamos que los laterales, en este caso Balde y Koundé, han tenido muy buena altura. La altura media ha estado por encima de ese doble pivote muy marcado entre Busquets y De Jong, con Christensen y con Araujo bastante retrasados para lo que es habitual en ese Barcelona. Y luego la posición media de Kessie, que ha sido un jugador que ha recibido muy arriba, prácticamente a la altura, como veis, de Lewandowski, que es una cosa fundamental. Pero esto no tiene nada que ver con yo creo, el sistema de juego que tiene en la cabeza Xavi Hernández, ni con lo que hemos visto del Barcelona en sus mejores momentos, ¿no? Veíamos normalmente un centro del campo mucho más compacto, con jugadores en un pasecito muy corto, la verdad, muy corto. Vemos que hay incluso muchos pases entre Christensen directamente hacia los delanteros, hacia un Sergi Roberto, ¿verdad? Que ha estado muy centrado en su posición, prácticamente en la media punta, mucho más centrado, si queréis, en la vertical izquierda-derecha que Rafinha, como vemos ahí, pero yo creo que este dibujo no es un esquema que reproduzca fielmente lo que tradicionalmente
busca el Barcelona con su modelo de juego. Y eso ya es alarmante, eso ya nos viene indicando algo, ¿no? Pero vayamos un poquito más en profundidad y veamos que este es el del Manchester United. Vais a ver enseguida que la diferencia radica en la cantidad de pases que hay en circulación, sobre todo de Gea, que es el número 1, al número 6, al número 19, a Lisandro Martínez y a Rafa Varane, que son los centrales, prácticamente no hay. Es decir, De Gea no conectó el balón con Varane. Y eso es algo muy llamativo, es algo complicadísimo de ver. Después, vemos que todo el juego termina pasando por Casemiro, prácticamente todo el juego, y a partir de aquí vemos jugadores que están muy cerquita los unos de los otros, vemos esa triple media punta muy clara, con, por ejemplo, con Jadon Sancho muy centrado, ¿verdad? Con Bruno Fernández siempre por detrás de ese punta, muy poquitos pases hacia Weghorst, que prácticamente no recibió nada, y por lo tanto esto ya nos va hablando del partido. Estamos viendo un equipo que ha manejado mucho la pelota, como es el Barcelona, pero un equipo que sin tener la pelota, que es el Manchester United, se ha situado ya más arriba. Ya ha sido capaz de presionar esa salida de balón del Fútbol Club Barcelona y de mantenerse lejos de su portero. Normalmente, cuando en competición europea o incluso en la Liga Española veíamos un equipo que se enfrentaba al Barcelona, la posición media del equipo era prácticamente pegada al portero. Muy cerquita, y eso ya no está pasando. Por lo tanto, creo que estos son un análisis, yo creo, suficiente como para ser capaces de entender que hay algo en el Fútbol Club Barcelona que no está funcionando a nivel táctico. Bien, un punto que a mí me parece capital, y volvamos si queréis un momento a la pizarra, es este que os quiero mostrar. Veréis, vamos a pasar por un momento a las fichas, ¿no? Que es, como siempre os digo, son un poquito más manejables, ¿verdad? A la hora de explicar algo en este sentido. Yo creo que el Barcelona en defensa tenía un problema llamado Marcus Rashford. El asunto estaba en tratar de sujetar a Marcus Rashford para que fuera incapaz de hacer gol. Viene en un muy buen momento, está haciendo muchos goles, es un jugador destacadísimo y que además está, yo creo, en el mejor momento de su carrera, y cuando está así es muy difícil pararlo. Bueno, Marcus Rashford ha partido de esta posición durante todo el partido, muy pegado a esta banda derecha. De hecho, la progresión de Luke Shaw ha sido más bien por dentro. Hemos visto varias jugadas en las que Luke Shaw ha terminado incluso entre centrales, más que retrasado, ¿no? Como siempre os digo, vamos a exagerar la posición para tratar de explicar un poquito lo que trato de deciros. Y este era el Manchester United, es decir, no ha habido demasiado más. Cuando ves el partido de vuelta, te das cuenta de que cuando el Barcelona sacaba la pelota, todo el afán del Manchester United era Fred sobre De Jong y Jadon Sancho sobre Sergio Busquets. En el momento en el que te han obturado esta salida, teniendo en cuenta que Kessie seguramente iba a estar más por arriba, pero Kessie técnicamente en cuanto a una labor organizativa no es relevante, no es un jugador que te vaya a cambiar un partido, ¿no? Weghorst no presionaba extremadamente al poseedor de la pelota, sino que más bien trataba de cerrar una línea de pase junto con Bruno Fernández por todo este sector. Bueno, cuando la presión ha salido bien, el Barcelona ha tenido verdaderos problemas para conseguir salir. Cuando no ha salido bien, el factor diferencial que ha tenido el Barcelona ha sido Baldé. Baldé ha sido el auténtico estilete, el jugador que ha conseguido recorrer más metros y, si queréis, el principal delantero de este equipo. Yo creo que Lisandro Martínez y Varane lo han hecho francamente bien con Lewandowski. Y este marcaje, esta entrada de Jadon Sancho sobre Busquets, mientras funcionó bien. Marcar a Busquets es imposible, es un jugador con una calidad absolutamente excelsa y que te deja muy fuera de toda capacidad cuando controla, cuando se gira con esa facilidad y juega, bueno, pues a un ritmo totalmente inferior, pero de cabeza va mucho más rápido que el resto, ¿no? Entonces, esta labor de Jadon Sancho ha sido muy complicada, pero ha sido el planteamiento del Manchester United. Dos apuntes. Uno,
como os digo, Marcus Rashford era el entorno que más peligro causaba para el FC Barcelona o que más miedo metía en esa previa, ¿no? Estas diagonales, esta capacidad de desbordar también por aquí. Por eso Koundé le ha hecho un buen marcaje, perdón, con Araujo sobrando en este sentido. Y para que veáis un poco por dónde voy, vamos a volver a estas imágenes de Y-Scout porque es interesantísimo. Estos son todos los disparos del Manchester United en el partido. Fueron un total de 12, en la lista solo veis 7 porque habría que bajar más abajo y es una captura. Bien, son 12 disparos. Todos vienen por la parte derecha del ataque del Manchester United. Es decir, ninguno de ellos está viniendo por la parte por la que se supone que tiene que aparecer Marcus Rashford. Y como veréis, el sexto disparo de los 7 que aparecen es de Rashford y es en el minuto 53, cuando ya hubo un cambio en Erik ten Hag, que bueno, lo puso en punta porque dio entrada a Antony, ¿no? Esto nos está hablando de que efectivamente el Barcelona tenía en Balde su principal estilete ofensivo, pero también su principal flaqueza defensiva. No es, yo creo, normal que un equipo solo conceda disparos por una parte del campo, ¿no? Esto nos habla de que Koundé y Araujo defensivamente son mucho más fuertes que Christensen y que Balde. Efectivamente, la plantilla del Barcelona es, entre muchas comillas, lo que es, pero hay un claro agujero por la parte izquierda de la defensa. Pero es más, si vamos a los regates, todos los regates que hizo Marcus Rashford durante este partido, que esto es una cosa interesantísima, normalmente gana no la práctica totalidad de sus regates, pero cuando te encara Marcus Rashford normalmente se va. Bueno, qué casualidad que todos los regates que hace por la parte izquierda del campo, que es por donde estaban Koundé y Araujo, no fue capaz de superarlos en ningún momento y solo consiguió hacer 2 regates buenos cuando vino por la parte derecha del campo. Esto no es casualidad, es imposible que lo sea. Por eso, vamos a volver a la pizarra y vamos a analizar esto, ¿no? Yo creo que el planteamiento de Erik ten Hag es acertado, el tratar de presionar arriba, de no tener demasiados toques, de ser clínico y de tener a Weghorst, que en algún momento te puede ser un problema, ¿no? Porque puedes jugar de manera directa sobre él para que él, digamos, se extienda y aparezca alguien de segunda línea. Pero ¿cuándo se le complica el partido, en mi opinión, al Barcelona? O, perdón, mejor dicho, al Manchester United. Bueno, cuando efectivamente Balde se escapa en una jugada, Bruno Fernández, que es un tipo, bueno, pues muy temperamental, la verdad, lo marca y hay un penalti. A mí no me parece penalti, yo lo tengo que decir. A mí ni en directo ni viendo las repeticiones me pareció en ningún caso penalti. Efectivamente es un penalti de VAR, es un penalti de hoy en día. Lo agarra un poco del brazo, pero no me parece ni mucho menos suficiente como para que Balde se caiga ni gire sobre sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que es un penalti de hoy en día que a mí no me lo parece. Y a partir de este momento, en el que minuto 15-16 se pitó el penalti, el Barcelona dispone de una oportunidad importantísima para adelantarse en Old Trafford. Efectivamente se adelanta en el marcador y en otro tiempo uno pensaría, bueno, el Barcelona está por delante, ahora el equipo contrario va a correr detrás de la pelota y no la va a alcanzar nunca. Bueno, pues eso no fue así. No fue así. Yo creo que la partida táctica en este caso la ganó Erik ten Hag porque al descanso fue capaz de hacer movimientos muy interesantes. Tengo aquí por aquí apuntados los cambios exactamente en el orden que fueron para que no nos perdamos. Vamos a ver, tenemos aquí... Sí, exactamente en el minuto 46, Erik ten Hag quitó a Wout Weghorst, que había sido, bueno, un jugador más o menos útil, pero que no deja de ser sospechoso, si queréis, en su planteamiento, y metió a Antony al campo. Efectivamente, Antony no venía a jugar en punta, sino que Jadon Sancho se desplazó a la izquierda, Marcus Rashford vino en punta, Antony a la derecha y Bruno Fernández al medio, que es su hábitat natural. Es digamos que en este punto ya ten Hag había puesto cada cosa en su lugar, había dado un poquito de orden a su equipo, un doble pivote muy claro con Fred y con Casemiro, Bruno Fernández por delante y luego Marcus Rashford en una posición que creo que no es su mejor posición, porque a mí me parece que Marcus Rashford
es mejor jugando de cara a la portería que no de espaldas y teniendo a lo mejor que tirar desmarques o trabajar para los demás, pero me parece que Jadon Sancho por la izquierda es un muy buen jugador. Antony, su única posición útil, entre comillas, es la derecha, haciendo esta diagonal. Y durante la segunda mitad, el Manchester United fue mejor. De hecho, empató el partido enseguida Fred con un buen gol. Y con esta red de presiones terminó por meter al Barcelona en un problema total del cual no supo salir y finalmente terminamos viendo cómo el partido se iba inclinando cada vez más hasta llegar al gol de Antony, que fue, la verdad, un gran gol. ¿Que el Barcelona lo pudo empatar? Lo pudo empatar. Vimos, por ejemplo, que, si mal no recuerdo, Varane sacó un balón bajo palos en los últimos minutos. Al final tienes a Lewandowski en el campo y bueno, te puede empatar un partido. Pero yo no creo que el Barcelona tuviera verdaderamente, no opciones, siempre tienes opciones, pero cuando enfrente tu equipo es capaz de hacer cambios, como por ejemplo meter a Garnacho y sacar a Sancho, yo creo que Sancho y Garnacho serían titularísimos en el Barcelona, ¿no? Y enfrente tienes un Barcelona en el cual Sergi Roberto ha sido hoy titular porque viene jugando muy bien, porque hay muchas bajas, en fin, por todo lo que ya sabemos, pero que luego en el minuto 70 dejó su posición a Ferran Torres, archititular en la selección española, pero que es suplente de Sergi Roberto en el partido de vuelta en Old Trafford de una eliminatoria europea, ¿no? Entonces, este banquillo que tenía el Barcelona, que lo tengo por aquí, lo podemos repasar y comparar. Vosotros fijaos, este es el banquillo que tenía el Barcelona en el equipo de ayer. Ansu Fati, que lamentablemente no ha vuelto al nivel que todos le conocimos. Ferran Torres ya mencionado, Marcos Alonso, Jordi Alba, Eric García, Iñaki Peña, Marc Casado, Pablo Torres y Arnau Tenas. Y por parte del Manchester United tenemos a Victor Lindelof, Harry Maguire, Malacia, Savitzer, Diogo Dalot, Anthony, Tom Heaton, Pelistri, Elanga, McTominay, Garnacho y Mainoo. No solo es que este 11 titular del Manchester United, favorecido en este caso por las lesiones que tiene el Barcelona, por el tema de Pedri, de Gavi, de Dembélé, no solo es que el 11 del Manchester United es más que el del Barcelona, es que el banquillo también, es que la preparación física se ha demostrado superior en un Barcelona que a mí me parece que empezó a dar un bajón físico antes de la mitad de la segunda parte y no consiguió levantarlo. Efectivamente pudo haber empatado el partido, lo pudo haber llegado a la prórroga, pero yo creo que el análisis es este. Al Barcelona en Europa este año y el año pasado no le ha dado para competir. Esta eliminatoria podía haber sido perfectamente una eliminatoria de octavos de final de la Champions. Al final son equipos de ese nivel que circunstancialmente están en esta competición. Y hemos visto que el Barcelona el otro día jugó, para mí, un partido mejor que este, pero no fue capaz de ganar al Manchester United en su casa. Y hoy, bueno, se puso por delante gracias al penalti y a un planteamiento que en un inicio pudo dar algún rendimiento y deja algunas dudas para mí en defensa. Yo creo que las bajas lo condicionan todo, pero me parece que el análisis se tiene que hacer a futuro. No sé qué va a pasar con el Barcelona en verano, con las apreturas económicas que va a haber y con la plantilla que va a quedar, pero con esta plantilla yo no sé si se puede competir en Europa, la verdad, lo tengo que decir.